Ah, Va, muy buenas noches. otra vez. Retornamos. Retornamos. Tuvimos un pequeño problema técnico. Se le ha acabado la eh, batería a su computadora de nuestro productor. de Pierrot está ahí. ¿Qué estaría haciendo? Bueno, Para mí que estamos, el virus lo ha debido patear no sé, un cable, algo ha debido hacer el virus. Siempre está ahí el virus. vamos. Estamos con las palabras de Oscar Vangelis. Vangelis, perdón. Como, la última parte que nos estabas hablando acerca de cómo ha sido el trabajo, bueno, de lo que nos hablabas acerca del gobierno y todo eso. Eh, bueno, o sea, lo que yo les decía es que, por ejemplo, que de verdad, teniendo un Estado que no nos visualiza como trabajadores, teniendo a un público que todavía no, que ve como al arte como un espectáculo, esto parte de la virtualidad sirve como para seguir en un ruedo, pero jamás, compañeros, nos olvidemos que hay que encontrar las estrategias para poder volver al escenario, encontrar la estrategia. Y decía que si es que los compañeros de Bolivia, de Argentina, de Chile les funciona algo, compartamos con los otros compañeros. Igual, si nosotros nos funciona algo, lo vamos a compartir. Si es que podemos hacer una grabación y hacer un espectáculo virtual y vemos que nos funciona a nosotros, podemos compartir esa enseñanza y esos conocimientos a otros compañeros para que lo hagan, pero sin dejar el escenario, buscar la manera de encontrar escenarios. Con Abigail comenzábamos y, 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 y teníamos la afición de poder hacer teatro en las vías, de hacer teatro en las iglesias, de hacer teatro en las esquinas para que la gente salga por las ventanas. Tenemos todas esas aficiones porque no hay que dejar esos espacios. El público tiene que ver y notar que nosotros estamos presentes y no solo como espectáculo ni como show, sino como trabajadores. Que esto es un trabajo y que tenemos que hacer lo que se reconozca así. Exacto, así es. Así es. Pingüín, ¿tú cómo has estado? Vas a hablar igual esta No, noche. no, es muy lindo escuchar. Son palabras bien motivadoras realmente, ¿no? Que la situación que nosotros estamos pasando acá también se está reflejando en otros países y ver esa fuerza que tienen, ¿no? Esa fuerza de poder seguir adelante, dar ánimos a otras personas también, buscar maneras, buscar alternativas, que yo creo que a un artista eso es lo que lo identifica. El artista nunca se queda estancado, nunca se queda ahí bloqueado. Decir, ah, no, ahora qué macana, sino busca alguna salida para poder seguir adelante. Y muchos de nuestros compañeros, muchas de las personas que han pasado por acá también han dicho muchas de las palabras de nuestros invitados, ¿no? Que necesitamos unión entre artistas, el apoyo tiene que ser entre nosotros también, ¿no? Y realmente para mí es un placer, realmente cada vez que vienen invitados de esta categoría, yo me salgo con un aprendizaje inmenso, grandísimo, ¿no? Estoy súper feliz de eso. Agradecerles a todos por tomarse el tiempito de estar acá, ¿no? Poder compartir un poquito de la vivencia de ustedes, de su experiencia, su trayectoria. Y no, aquí cuando pase toda esta pandemia, si Dios quiere, lo más pronto posible, poder estar realizando algún trabajo juntos también por acá, ¿no? Y nada, ahí, Shaka, estoy feliz, feliz, Dale, feliz, feliz. qué lindo, ¿no? Bueno, ahora vamos a mandar un poquito de saludos a las personas que nos han escrito. Acá Roberto Macías Vela nos dice, hola, buenas noches, saludos a todos desde Piura, Perú. Nos están saludando desde Perú. Igual nuestra amiga siempre que está ahí, La el profesor Gisela. Juan igual, exacto. Ya. Tenemos igual acá, recién nos ha mandado Raymond Duque, salud y alegría compañeros y compañeras de Ecuador y Latinoamérica. Un punto a compartir, teatro más audiovisual igual teatro, audiovisual más teatro igual audiovisual. Fórmula matemática para ver teatro hoy en día. Maestro colombiano Carlos Duque,
solo como un punto de reflexión e inflexión. También tenemos saludos acá. Acá están Jorge Flores de Lima, Jorge Dávalos, artista plástico, y Úrsula Ayala. Entonces tenemos igual ahí saludos de varias personas que están participando en esto de Firaepa. Te doy la palabra, Jimmy, para que así continuemos con lo que tú conoces y sabes de todo esto de Firaepa y las preguntas que puedas hacer también a nuestros invitados, ¿no? Bueno, yo creo que más que preguntas ahorita nos debemos pasar a una soltura de contar y conversar un poquito, porque hay una pretensión muy fuerte que tenemos los artistas que estamos trabajando en FIDAEPA, que es precisamente hermanarnos y poder llegar. Bien lo decía Gabriel, tiene una sala donde podemos llegar, trabajar, hacer. Nosotros tenemos nuestros dos pequeños espacios, el Centro Cultural en Cuarto Centenario, que es la casa de todo el que decide pasar, venir, acompañarnos un rato en este lado, en los fríos Andes. Y creo que es momento de que empecemos a ver lo que decía Oscar, cómo vamos a compartir, porque ahora lo que nos toca es empezar a hacer una especie de residencias, de llevar, de traer, que Mario venga a La Paz, no por a dar, vino una semana, dio 2 clases, la gente lo adoraba. Hay que decirle a la esposa de Mario que si lo manda, va a tener trabajo para 6 meses por lo menos. Entonces, hay mucho, hay muchas academias, muchas escuelas, mucho, y la verdad, una cosa que siento que nos hace mucho bien a nosotros es cuando llegan de afuera y nos comparten su conocimiento, porque es bien aprender de quien ha tenido otro tipo de experiencia y otro tipo de formación. Y eso lo hemos venido viviendo todo este tiempo, porque realmente creo que todo el trabajo que está pasando en América Latina en general se ha nutrido de todos los que han decidido estar viajando, compartiendo, yendo de un lado al otro lado. ¿Quién decías algo? No, 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 nada. Yo quería decir algo. Dime. Eh, hay un tema que hay que tener en cuenta. Este tiempo que estamos sin trabajar, ¿no? O sin poder producir, o generar recursos, o llámenlo como quieran, también va a afectar mucho al poder viajar a otros festivales, obviamente. Con lo cual ahí va a requerir más el hospedaje amoroso que podamos darles a todos nuestros colegas que vayan viniendo, ¿no? Que es un tema a tener en cuenta. Vamos a entrar en una crisis real, social, económica. Esto no es gratis. No es que al día siguiente de que esto termine, todo vuelve a la normalidad. Hay que volver a generar recursos para poder asistir a festivales. Entonces vamos a tener que tener en cuenta de qué manera podemos abaratar los costos para nuestros compañeros también que llegan, ¿no? Y que de hecho siento, querido Gabriel, que es un momento en el que hay que plantear necesidades tangibles a los estados que tienen la responsabilidad de trabajar para preservar las culturas. Me tomo el ejemplo de Italia, que ha agarrado y ha puesto para fomentar al turismo, les ha dicho, bueno, yo te pago la mitad de tu pasaje de avión, te pago un día de hotel, te me aseguro que comas en tal lugar. Entonces, está generando, tenía políticas como la de los 500 euros que le daban a los estudiantes, que eran solo para consumir cultura, que bueno, supongo que ahora está cortado por el tema de la pandemia, pero a la larga esperamos que estas visiones que han tenido estos otros países, como Alemania, que agarre, dice, un bien de primera necesidad es la cultura, es imprescindible que nuestros habitantes tengan acceso a la cultura. En los países latinoamericanos empiece a pasar, porque lo que estamos viviendo ahora es, creo, un abandono, y no es un abandono al sector artístico, es al sector cultural, porque la cultura está en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos entes vivos que somos cultura, porque tenemos una memoria, tenemos ancestros que nos han dejado ciertas enseñanzas, venimos de pueblos originarios y pues necesitamos primero
nosotros nos cuidemos y nos damos cuenta que todos somos cultura. Y por el otro lado necesitamos que el Estado empiece a responder. Y por lo que veo es pues una constante que está pasando en toda América Latina, que los estados han obviado presupuestos a nivel de cultura y nos han enfocado más a nivel de ver otras cosas. Nosotros no estamos en contra de que la salud es prioritaria y estamos totalmente de acuerdo, pero también mucha de la responsabilidad de sobrellevar todo este proceso lo ha hecho bien Mario, se ha comido libros, ha leído, Oscar había empezado a producir, tú has empezado a hacer proyectos, eso es pues trabajo de gestión cultural y eso está sosteniendo a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, porque le estamos dando productos que les ayudan a desestresar el tiempo y el caos que estamos viviendo en la desesperación del proceso pandémico. Lo que sucede también es que vos estás comparando Italia o Alemania, que te dan 500 euros. En nuestros países, con 500 euros, vivís un largo rato por la diferencia de apoyo del Estado. Sí. ¿Puedo decir algo también? Sí, perdón. claro, o sea, sí. ¿Aló? Soy yo. Dale, Ferito. ¿Qué es lo que quiero decir es que, por ejemplo, es verdad la lucha que Jimmy y Bolivia está teniendo ahora, porque es la misma lucha que nosotros lo tenemos ahora, pero yo no creo que más que todo se devela la incompetencia que tiene un Estado al gobernar, porque si es verdad, la salud es prioritaria, siempre va a ser prioritaria, pero de eso en realidad los estados siempre tienen un fondo de prevención para todo este tipo de desastres y no existe nada de eso. El Ministerio de Cultura tiene que encargarse de la cultura y ver por la necesidad del gremio de la cultura, el del trabajo por la de los trabajadores, el de la salud por el de la salud, y siempre con fondos del Estado. Si es que hay un fondo de emergencia, se coge de los otros organismos, pero siempre hay un fondo de Estado. Qué mal organizado está el gobierno, que ahora tienen que acortar absolutamente todos los recursos de todo para solucionar su incompetencia, creo yo, ¿no? Además hay algo que es muy importante que aclaremos. No sé si en los otros países está funcionando la rebaja a las remuneraciones. El gobierno plantea un bajo de horas de trabajo y da la prioridad a que los empresarios pues clasifiquen y hay una cantidad de despidos por cientos, ya no es por cientos, por miles de empleados públicos, de obreros, y esa gente que aportaba al seguro social ya no va a aportar. Entonces, si el sueldo básico aquí en el país más o menos es de $400 mensuales y ahora le bajan a la mitad para trabajar solo 4 horas, pero le bajan a la mitad del sueldo. Pero esa familia o ese jefe de familia tiene que atender estudios y todo eso, salud de sus hijos, de su familia. ¿De qué va a vivir? Eso es un gravísimo problema social acá en el país. Ahora es el primer mes que se va a aplicar. Yo no sé si con esos sueldos va a poder la clase media baja subsistir. O sea, la cosa está grave acá en nuestro país. ¿Sí? No es una cosa de, bueno, ya va a pasar la pandemia. No, hay que entender esto, lo que decía un poco Gabriel, es qué va a pasar a partir de esto. ¿Qué va a pasar acá económicamente? En todos los ministerios están cortando presupuestos y están despidiendo empleados y trabajadores. ¿Cómo vamos a solventar todo este problema? Nosotros mantenemos esta posición, es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro trabajo. Estamos aquí recluidos. Salir es un riesgo. Y entonces asaltan, yo vivo en un sector cerca de Avi, pues acá en el sector de Calderón, todos los días están asaltando.
día y noche asaltan. Entonces la gente ha entrado en una etapa de violencia bastante fuerte. Y esa descomposición social tenemos que visualizarla, sin dejar nuestra posición como artistas, como creadores del arte, pues tenemos que también ver el entorno en el que desarrollamos nuestro trabajo. Totalmente de acuerdo. Bien. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, nosotros estamos también viviendo un proceso de recesión muy fuerte, donde están destinando recursos donde no deberían destinar y, o sea, realmente, si hemos salido de una cuarentena rígida en Bolivia, ha sido por la presión de que ya no había plata para comer. La gente ya no podía sostener la cuarentena en totalidad y era imposible, y la misma presión de la ciudadanía ha hecho que salgamos. Pero ahora vamos a volver a entrar en una cuarentena en una semana más. El 23 volvemos a cuarentena rígida y la pregunta es, ¿y de qué vamos a vivir, no? O sea, ¿cómo va a vivir toda esta ciudad, toda la gente, si no podemos generar ingresos? Caeríamos en lo que nos planteaba Gabriel, es decir, no es un problema de Ecuador, es un problema de América Latina, porque Totalmente. ellos en Europa te pueden dar $500 o 500 euros para que te quedes. Nosotros no podemos dar nada porque no tenemos. Y no puedes dar nada porque no tenemos, no es que no tengamos voluntad. Entonces, esto de plantearse encuentros nacionales, internacionales, de artes escénicas, de cualquiera de las artes, va a ser bastante complejo para los organizadores, ¿sí? Porque los organismos internacionales tampoco van a querer aportar. La presión que el Fondo Monetario Internacional tiene sobre todo Latinoamérica, pues es grave, 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 grave. Y no sabemos cómo vamos a solventar. Entonces lo que planteaba Oscar en ese sentido, lo que plantea Gabriel, encontrar mecanismos a nivel técnico, ¿me entienden? Para poder de alguna manera difundir nuestros trabajos y todo eso, para que de alguna manera, pues, pueda económicamente caernos algo. La cosa está grave, gravísima. O sea, sí, perdón que interrumpa, pero por ejemplo, lo que pasa en Bolivia dicen que el arte es un gasto absurdo, o más o menos eso se ha estado manejando ahorita últimamente, que todo lo que se refiere a arte es un gasto absurdo, es un gasto innecesario. Bueno, si es que nos vamos en el caso de Ecuador, por ejemplo, yo les diría, siendo sincero, viendo todo lo que ha estado pasando en estos días aquí en el Ecuador, que aquí sí hay dinero, uy, existe una cantidad de dinero, porque de las 10 noticias que salen en el comercio o en el diario, 9 son corrupción. Si es que tienes, eh, ahora otra cosa es que el Estado lo maneje de una manera tan oscura el dinero. Si tú pagas por una mascarilla que vale $3, pagas 120, entonces ya sabes para dónde se va el recurso, ¿no? Entonces, aquí existe ese tramo de corrupción tremendo, por eso les digo, de que puede haber recursos, pero es como le digo, por como el Estado no nos ve como trabajadores y no somos una fuerza unida como para poder ir y decir, somos de este gremio y este gremio exigimos nuestros derechos, somos de esto, como no somos unidos en ese sentido, es muy difícil que podamos ir hacia un Estado a exigirle nuestros derechos. Y esa es una de las problemáticas que tendríamos que resolver. ¿Puedo? Claro, Gabriel. Sí. A ver, el problema que están diciendo está en toda América. No solamente en Ecuador, en Perú, en Chile. Pues Chile, digamos que era justamente el polo opuesto, que iba por otro camino, termina peor que todos. Argentina también. Todo ese análisis me parece que es un análisis
de lo anterior. La realidad es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es el problema. Todo este problema lo vive toda América. El Fondo Monetario, la corrupción, la falta de recursos para cultura. Ese es un mea culpa que tenemos que hacer los que estamos en esto de por qué no lo hicimos antes. Y a la vez es un aprendizaje. Apenas termine esto, más vale que nos unamos en cada país, todos los artistas, porque esto nos tiene que dejar una enseñanza. Ahora bien, hasta que eso cambie va a faltar un tiempo. ¿Cuál es el aquí y el ahora? El aquí y el ahora es de qué manera sobrevivimos a esta situación muchos colegas que no tienen ni para comer. Entonces, ¿de qué manera podemos, los festivales en sí, no, dentro de la realidad que vivimos, sinceramente, no están en el primer lugar hoy en día? Porque lo que está en el primer lugar es cómo podemos hacer una función hoy, antes que ir a un festival. A mí me parece que lo inmediato es la unión de todos los grupos de cada ciudad en pos de visualizar que hay gente que pasa hambre. En segundo lugar, ¿de qué manera salimos una vez que se abran los teatros? Porque hay teatros, hay salas teatrales que no pueden sostener de ninguna manera esta pandemia. Están cerrando las salas. Nosotros tenemos la suerte de que como estamos dentro de un club social, los costos lo podemos solventar, no pagamos alquiler, ¿correcto? Por otro lado, ¿de qué manera se puede movilizar un artista de una ciudad a otra? Si tuviéramos un grupo unido, se le puede pedir a las empresas de buses un descuento de la mitad del pasaje o el 2x1 o lo que sea para que los artistas podamos viajar a ciudades cercanas. Lo prioritario hoy es abrir las salas, movernos todos, recuperarnos y unirnos. Todo el resto de la problemática social de cada país y que es común a todos, va a faltar un largo tiempo. No va a cambiar esto, no va a haber menos corrupción, no va a haber recursos para cultura, no va a haber, porque si no lo hubo hasta ahora, y en este momento de pandemia y de crisis no nos miran, el primer paso es la unión de todos. Esta conversación que estamos teniendo a través de esta pantalla, ese es el camino. Más allá de los problemas que tengamos todos, que existen, sociales, económicos, de salud. Los artistas tenemos que tener un plan médico de salud. Pero ¿qué sucede? Subirse a un escenario requiere del ego. Y el problema del ego, muchas veces, es que nos hace mirar solamente nuestro ombligo, no para los costados. Entonces, esta es otra enseñanza. Usemos el ego solamente para subirnos a un escenario. Mientras tanto, vamos a tener que embarrarnos los pies en poder salvar a todos nuestros colegas y compañeros. Y para eso hay que unirse. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Creo que la única forma es la unión y lo que decía Oscar, si algo está funcionando, empezar a compartirlo, a enseñarlo, a decirlo. Tú ya me habías comentado esta idea de la calle, me parece maravillosa y lo hemos planteado en algunos colectivos, algunos grupos, y la verdad ahora estamos saliendo a las calles más por un tema de indignación, pero estamos, aquí ha pasado un efecto que quiero recalcar mucho. Hay una suerte de unión de artistas, hay una suerte de colaboración masiva de gente por un tema de que estamos todos indignados y por primera vez en Bolivia, con mucho agrado hemos visto a músicos, actores, a teatreros, a bailarines, a cineastas, a todos salir a reclamar, a decir, estamos vivos, estamos en la calle, y hemos cambiado el discurso de somos artistas, necesitamos que nos ayuden. No lo hemos vuelto un discurso de somos puntos de cultura y es responsabilidad de todos
cuidar la cultura. Y sí, en efecto, después de que pase todo este problema, va a tocar sentarnos y ese es el deseo ahorita de pelear por un Ministerio de Cultura que lo han como desarticulado y llevado a otro nivel. La idea es que podamos tener una instancia con quien sentarnos para articular acciones que vayan a revitalizar la economía, porque les juro, mucho, yo creo que el cuarto pilar de la economía de Bolivia está en lo cultural. Para que se hagan una idea, el año pasado, en el Gran Poder que acaba de pasar hace unos días, que fue de manera virtual este año, el año pasado movió a 140 millones de dólares en una fiesta patronal. Entonces, son montos gigantescos de dinero que se han movido desde un proceso que tiene que ver con lo teológico, que tiene que ver